Bien, Juan capítulo 12, verso 36 al 43. Una ciega incredulidad. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No hay que ser muy observadores, hermanos, para darse cuenta de que en este mundo abundan las tragedias. Basta con encender el televisor o dar una vista por el internet y pronto nos vamos a dar cuenta o vamos a estar escuchando acerca de guerras, acerca de desastres naturales, acerca de nuevas enfermedades o epidemias. Todos los días y alrededor de todo el planeta Tierra se están ocurriendo tragedias. Es como si el mundo nos estuviese diciendo precisamente eso, que estamos viviendo en un mundo caído, que estamos viviendo en un mundo dañado por el pecado. Sin embargo, no todas las tragedias que ocurren son consideradas como grandes tragedias, o no todas las tragedias que ocurren se consideran grandes noticias. Muchas de las tragedias que ocurren pasan desapercibidas o algunas de ellas ni siquiera son consideradas como tragedias, como es el caso del pasaje que acabamos de leer en esta ocasión. Las consecuencias de la incredulidad son terriblemente trágicas. A las personas que Jesús ha estado hablando y a las que Jesús ha estado ministrando durante estos 3 años, otorgándoles muchos milagros, teniendo de él misericordia de las multitudes, no bastaron todas estas cosas para que ellos creyeran. Tampoco bastaron las advertencias que Jesús hizo acerca de que si ellos permanecían en incredulidad, tendrían consecuencias graves. Estas personas que escucharon de primera mano el mensaje de Jesús y vieron de primera mano las señales, simplemente, dice la Escritura, no creyeron a Jesús. Juan capítulo 3, verso 18, el que cree había advertido nuestro Señor. Ya el que no cree, advirtió Jesús, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Marcos 16, 16, Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. No bastaron las advertencias de Cristo en cuanto a la tragedia de permanecer en incredulidad. El pueblo simplemente no creyó. Oh, hermanos, pero quiero, antes de hablar de esta tragedia que es la incredulidad, yo quiero recordarles cuán abundante es nuestro Dios en misericordia y que el pecado tiene que llegar a un estado enorme para poder colmar la paciencia de Dios. Dios no es renuente a ejecutar su ira o su juicio, pero Dios siempre está dispuesto a otorgar misericordia. Parece ser que el juicio es la manera más tardía que Dios tiene para obrar. A simple vista podemos darnos cuenta de eso en la Escritura. Dios es clemente y Dios es grande en misericordia. La introducción a estos versículos nos dice que cuando Jesús habló estas cosas y después de que estas personas le rechazaron,
Entonces Él se apartó de ellos. Y vimos la semana pasada qué terrible es cuando Dios se oculte del hombre. Dios es grande en misericordia. Él siempre envía su gracia por delante para encontrarse con el hombre, pero el hombre le rechaza. Dios es muy lento para aplicar el castigo y se detiene, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Fíjese en el verso 36. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Este pasaje, querido hermano, nos recuerda que nadie puede tener verdadera comunión con el Padre si no cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que nadie puede tener verdadera amistad con Dios y rechaza las palabras que el Hijo de Dios ha dado. Y se fue y se apartó de ellos. Porque nadie puede tener una verdadera comunión si no recibe a Jesucristo y no recibe verdaderamente las palabras que Él ha dicho. Cuán grande es el endurecimiento del corazón del hombre, que como dice en el verso 37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Las señales maravillosas que Jesús hizo, no las hizo ocultas, no las hizo escondidas, sino que fueron manifiestas, fueron puestas frente a los ojos del pueblo de Israel, para que las vieran y contemplasen y pudiesen ver que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Aunque había hecho tantos milagros, dice la Escritura, todavía no creían en Él. Cometen entonces, hermanos, un grave error todos aquellos que piensan o suponen que si las almas son testigos de algún milagro divino, entonces las almas dejarán de tener dudas y se convertirán al Señor. Oh, dicen algunos, si las almas viesen alguna manifestación sobrenatural, entonces harán a un lado todas sus dudas y profesarían inmediatamente la fe en Jesucristo. Inmediatamente, de una manera decidida, las almas pecadoras vendrán al Señor cuando vean los milagros, cuando vean las señales. Esto no es así. Solo un corazón nuevo y una naturaleza infundida en nuestro ser por el Espíritu Santo puede hacernos verdaderos discípulos de Jesucristo. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Este versículo es una de tantas pruebas de una doctrina fundamental: la corrupción total del hombre, el estado caído del hombre, un endurecimiento que le impide creer, una naturaleza que le impide entender las cosas espirituales. No debiéramos entonces, hermanos, sorprendernos de que la indiferencia y la incredulidad estén presentes cada vez que predicamos el Evangelio a un inconverso. Cuán duro es el corazón de los hombres, decimos cuando predicamos. Cuando nos quejamos de la incredulidad de las personas, de nuestros semejantes, cuando pensamos, ¿qué estará pasando? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no pueden tener fe en el Evangelio? Es una prueba, hermanos, de que no abrazamos esta doctrina fundamental: la corrupción total y absoluta del hombre, su estado verdaderamente caído, el verdadero estado trágico del hombre. Apenas si creemos, hermanos, de una manera vaga que el corazón del hombre es engañoso. Sí, el corazón nos engaña, pero no creemos que está totalmente corrompido. Apenas creemos que en el corazón del hombre hay pecado. Sí, yo creo que en el corazón del hombre hay pecado. Sí, de alguna manera está dañado el corazón del hombre. Y así viene un corazón dañado, así nace. Pero no creemos que está totalmente incapacitado, que está muerto, como dice la Escritura. Si leemos la Biblia con más atención y si escudriñamos la palabra,
y su contenido, nos vamos a dar cuenta que aún Cristo, quien predicó el evangelio verdadero y obró grandes milagros y señales, aún Cristo, aún en su ministerio hubo centenares de los que lo oyeron que permanecieron en incredulidad, permanecieron totalmente indiferentes. Lo que Juan quiere decirnos cuando dice a pesar de, se fije cómo dice a pesar de que había hecho tantas señales, lo que Juan nos está queriendo decir aquí, y es muy importante que lo entendamos primeramente antes de llegar a las profecías de Isaías, es que Juan lo que está diciendo es que estos hombres que han rechazado a Jesús no tienen excusa. Son inexcusables. Dios ha hecho frente a ellos maravillas y ha hablado solamente verdad. El hombre no tiene excusa. El hombre es responsable de su propia dureza de corazón. El hombre es responsable de su incredulidad. Así es que si el hombre no ha venido a Cristo, primeramente, si el hombre no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, lo primero que Juan nos dice es por su responsabilidad, por su incredulidad, de la cual él es responsable, total y absolutamente responsable. Bueno, uno puede pensar, así pensaba yo decía, bueno, ¿por qué las personas no creen antes de conocer verdaderamente el evangelio? Yo decía, es que necesitan ver milagros. Como Jesús hacía milagros, la iglesia también necesita hacer milagros hoy para que crean. Vaya a Romanos 1:18 y veamos el estado del hombre sin Cristo en su estado natural. Romanos 1:18 dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién es responsable por no creer? El hombre. Primeramente el hombre es responsable porque Dios ha manifestado su poder y las maravillas de Dios están expuestas delante de los ojos de todo hombre y el hombre no cree. El hombre es tan responsable por su incredulidad que no podrá evadir, no tiene excusas. ¿Qué explicación da la Escritura entonces de la dureza del corazón de la gente? ¿Cómo es posible tanta incredulidad? Bien, Juan hace 2 notas al pie de página y hace referencia al libro de Isaías. ¿Qué está ocurriendo aquí con estos hombres incrédulos? Sin quitar, hermanos, la propia responsabilidad del pecador, ¿qué es lo que impide que los hombres crean? Tengamos como base esto. El hombre es responsable de su pecado. Pero siguiente, ¿qué impide que el hombre crea? Juan nos hace referencia al libro que algunos consideran el quinto evangelio, el libro de Isaías, y toma 2 citas, el capítulo 53 y la segunda en el capítulo 6. Usa estas 2 citas para explicar esto. Unas profecías que fueron hechas 100 años antes atrás para aclararnos. Ahora Juan las usa para aclararnos lo que está sucediendo aquí con los incrédulos. Pero ¿de quién están hablando estas profecías? Vamos a ir al Antiguo Testamento, pero lo que Juan nos está diciendo
en el versículo 41 nos está diciendo, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Lo que Juan nos está diciendo es, lo que Isaías vio fue a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿de quién hemos estado hablando? ¿De quién estamos hablando? Capítulo 12, ¿de quién está hablando? Jesús. Jesús, el personaje es Jesús. ¿A quién rechazaron? A Jesús. ¿Qué fue lo que vio Jesús? ¿Qué fue lo que vio Isaías? Vio a Cristo. Vio a Cristo tanto en el versículo 53 como en el capítulo 6, en ambos capítulos. ¿Por qué la gente persiste en su incredulidad? Juan, en el versículo 38 dice, en la cita que usa Juan, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Lo que Juan está diciendo de una manera sencilla es esto que está sucediendo con estas personas que a pesar de tantas señales y de estar frente al ministerio de Jesús y no creer, esto que está sucediendo no es algo nuevo. No es algo nada nuevo. Ya estaba escrito. Ya se preveía que el pueblo le rechazara y que permaneciese incrédulo. La gente no iba a venir corriendo a los pies del Mesías cuando él estuviera aquí. Ya estaba escrito que no iban a creer. Ya estaba previsto. Y si nos remontamos más atrás de Isaías, nosotros vamos a ver la condición del hombre. Un pueblo incrédulo frente a las señales en el desierto, frente a las señales en la liberación de Egipto, incrédulo frente a las señales cuando Dios les entrega con poder la tierra prometida, con señales durante todo su peregrinar, y un pueblo que nunca cambió su corazón. Ya estaba previsto de que no iban a creer, no le iban a recibir de una manera masiva cuando el Mesías estuviera aquí. ¿Quién va a creer? Lo que dice esa profecía es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién va a creer? El contexto de Isaías 53 y todo el capítulo 53 nos habla del Mesías sufriente. La imagen que muestra Isaías 53 es la de un Mesías agonizante, un Mesías sufriente. Aún hasta el día de hoy el pueblo judío trata de sepultar el capítulo 53 de Isaías. Trata de borrarlo o de reinterpretarlo, pero es imposible. La visión y la palabra que está escrita en Isaías 53 es tan clara que nos muestra al Mesías sufriente. Y aún Isaías, cuando contempla a ese Mesías sufriente, dice, ¿quién va a creer este anuncio? Cuando se le presente al pueblo estas buenas noticias de la obra del Mesías, cuando vean su rostro desfigurado, cuando se vuelva aborrecible delante de ellos, ¿quién va a creer en él? El pueblo está esperando un libertador y este es el evangelio, este es el Mesías que viene para con nosotros. ¿Quién va a creer en este Mesías? En aquel que perdió toda su hermosura, aquel que se hizo aborrecible a los hombres. ¿Quién va a creer este anuncio? Nadie lo va a creer. Todos se van a sorprender cuando le vean. Es imposible, en un sentido natural, creer que el Hijo eterno de Dios se hizo hombre. ¿Quién va a creer esto? ¿Quién va a creer que el Salvador Redentor sería el Hijo de Dios, el Eterno, y se humillaría tanto que tomaría un cuerpo como el de nosotros? Y estando en un cuerpo como nosotros, nos serviría y nos lavaría los pies. ¿Quién va a creer este anuncio? ¿Quién va a creer que este es el Salvador? No,
de una manera natural, nadie podrá creer este anuncio. ¿Quién va a creer que el Rey Creador se convierte en ese siervo sufriente? ¿Quién va a creer que el Todopoderoso iba a venir a morir en una cruz? ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Quién ha creído este evangelio? Ya estaba previsto, hermanos, la dureza, la incredulidad al evangelio. Pero, cuando Isaías contempla al Mesías sufriente, cuando Isaías tiene en el capítulo 6 la visión de Jehová en su trono lleno de gloria, cuando ve a Cristo, y aún sabiendo que el pueblo no iba a creer, ni Isaías, ni ninguno de los profetas, ni Jesús se privaron o se negaron a predicar el evangelio. Aún sabiendo que sería rechazado, Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Aún sabiendo que los hombres no iban a creer, un profeta de Dios, un verdadero hombre de Dios, levanta su rostro delante del Señor y le dice: Señor, envíame a mí. No van a creer, envíame a mí. Envíame a mí. No somos llamados, hermanos, a razonar los resultados del evangelio. No fue llamado Isaías a razonar. ¿Y tú qué piensas, Isaías, si todos te rechazan? Jesús no fue llamado a razonar con el Padre. Oh, pero no todos van a creer, hijo. Oh, pues, no. El verdadero siervo de Dios, hombre de Dios, no razona los resultados del evangelio. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Ve y proclama, hermano, las maravillas de Dios. Y recuerda que las personas van a demostrar dureza de corazón. Dureza de corazón. Pero si somos su pueblo, si somos suyos, somos llamados a predicar este santo evangelio, aunque las personas demuestren dureza de corazón. La segunda referencia que usa Juan para tratar de explicar lo que está sucediendo con estos hombres incrédulos es lo que está en Isaías capítulo 6. Juan hace como un resumen, no pone todo lo que está en Juan capítulo 6. Juan dice del verso 39 y 40, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Si ellos no tienen ojos para ver y corazón para entender, es por una razón. ¿Qué razón da Juan? Bien, la razón de que ellos no tengan ojos para poder ver claramente y un corazón con fe es porque Dios no se los ha concedido. Dios no se los ha otorgado. Existen muchas objeciones a este texto. Muchos dicen, ¿cómo es posible que Dios ciegue los ojos de los hombres? ¿Cómo es posible que Dios endurezca el corazón de un hombre para que no crea? Bien, y se dan tres explicaciones con respecto a eso. La primera, algunos dicen que este pasaje se refería al endurecimiento de la nación de Israel. Que Israel había rechazado a Jesús, y no solamente a Jesús, sino que había rechazado a Dios durante todo su peregrinar. Y ahora había llegado el momento en que Dios iba a endurecer su corazón. Bien, ciertamente Israel fue incrédulo desde su juventud. Y ciertamente Israel fue endurecido. Bien, digamos que esta
interpretación se puede aceptar. Hay otra postura para este pasaje que dicen que lo que este pasaje está explicando es algo parecido a lo que le pasó al faraón de Egipto. Faraón no quiso escuchar a Moisés y se endureció. Y porque se endureció, Dios endureció aún más el corazón de Faraón. Bien, esto también es verdad. Hay muchas personas que escuchan el evangelio y se resisten y Dios los entrega en un punto, bueno, pues haz lo que quieras. Muchas personas que están constantemente escuchando, pero no se arrepienten. Y ya dice Dios, bueno, pues entonces te voy a entregar a tus pasiones, como dice Romanos. Pero la tercera explicación, y creo que es la que es más convincente y la que yo creo, simplemente es lo que el texto dice. Dios no permite la salvación para algunos. Dios no permite la salvación para algunos. Vaya a Romanos 9:16. Romanos 9:16 al 18 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿De quién depende? De Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Estas palabras, este pasaje es contundente. Es contundente y por supuesto para el corazón del hombre es difícil. No son palabras gratas o fáciles de oír. Guillermo Hendrickson o William Hendrickson dice esta frase: cualquier intento de cambiar el claro significado de un texto a fin de hacerlo armonizar con nuestra teología es reprensible. Así es que, como creyentes verdaderos y fieles a la Escritura, creyendo que es palabra de Dios, nosotros no podemos forzar un texto que está tan claramente expuesto para tratar de acomodarlo a la imagen que yo quiero tener de Dios. Dios no permite la salvación a algunos. Dos cosas muy importantes, hermanos, que todo creyente debe aceptar. Existen dos cosas que debes de aceptar como creyente. Y no de una manera resignada, sino como un consuelo, como un verdadero consuelo y un grande consuelo. Cuando nosotros meditamos acerca de la salvación de los hombres, piensa en esto. Primero, gracias a Dios que la salvación no está sobre la base de la respuesta de los hombres. La salvación no depende de la capacidad de respuesta que tienen los hombres. La salvación, gracias a Dios, no depende en las habilidades del hombre. Gracias a Dios. Gracias a Dios que la salvación no depende de las capacidades del ser humano, sino que la salvación está basada únicamente en la voluntad soberana de Dios. Si la salvación dependiese de una de estas tres cosas, de nuestra respuesta, ninguno hubiese respondido. Si dependiese nuestra salvación de nuestra habilidad, a toda se hicieron, dice la Escritura, inútiles. Si dependiese de nuestras capacidades, no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. Pero la salvación, gracias a Dios, está basada en la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano en la elección. Dios es soberano también en la salvación. La segunda cosa que debes de tener presente es esto, hermano, que aunque Dios es soberano en la salvación, no quita la responsabilidad
del hombre, que el hombre tiene por su incredulidad. Venid a mí, Jesús dice. Jesús dijo, muchos, vengan a mí. Yo soy la luz. Vengan a mí para que no anden en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús constantemente haciendo un llamado a que las personas vengan a Él. Sin embargo, ellos no vinieron a Él. Son responsables. Así es que nosotros como cristianos bíblicos afirmamos estas dos verdades. Con mucha fuerza predicamos la verdad y exhortamos a los hombres y les decimos que son responsables de su pecado y que tienen que venir a Cristo. Pero también con mucha fuerza abrazamos la verdad de que Dios es soberano en la elección. Dios es soberano en la salvación. Y esto debe ser consuelo, como les he dicho. Porque si esto depende de Dios, esto quiere decir que ningún corazón, por duro que sea, por mundano que sea, no hay ningún hombre tan pecador que no pueda ser salvo. No hay ni uno. Dios puede salvarlo. Dios puede cambiarlo. Dios puede transformarlo al hombre más pecador sobre este planeta. Porque no depende del hombre, depende de Dios. Esta doctrina nos debe de traer gozo y consuelo, hermanos, para seguir también, nos debe traer ánimo para seguir predicando el Evangelio y viendo a aquellos que aún no han venido a Cristo con esperanza, diciendo, oh, no está en ti. Tú que rechazas a Cristo todos los días y cada vez que te digo, yo sé, yo entiendo, no está en ti. Pero si Dios te otorga gracia y misericordia, por más duro que seas, a su tiempo el Señor te va a cambiar. El Señor te va a transformar. Porque no depende de ti, sino del que Él tiene misericordia. Así es que, hermano, cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a presentar el mensaje de salvación, ¿qué estamos esperando? ¿Esperamos que el hombre natural responda? ¿O esperamos que Dios responda? Cuando le compartes a alguien, ¿estás esperando que esa persona responda? ¿O estamos esperando que Dios haga algo en su corazón? Entonces, si esta es la verdad bíblica, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te angustias? Espera en Dios. Espera en Dios y confía en Él y predica el Evangelio. Predica el Evangelio. No, hermanos, no ponemos nuestra esperanza en la voluntad de los hombres. No ponemos nuestra esperanza en la respuesta de los hombres, sino que estamos poniendo nuestra esperanza cada vez que compartimos el Evangelio en las misericordias, en la gracia de Dios para cambiarnos. Esperamos que Dios haga la obra. Esperamos que el hombre sea alumbrado por el Evangelio y entonces Él responda. El mensaje, hermanos, hacia los hombres, por una parte, nosotros siempre compartimos el mensaje, arrepiéntanse, crean. Nosotros predicamos arrepentimiento. Ah, no, como Dios lo va a salvar, entonces no te arrepientas. No, no. Predicamos con fuerza ambas cosas, creemos ambas cosas con fuerza. Arrepiéntanse y vengan a Cristo, crean el Evangelio. Dejen su vida y vengan a Él. Ese es nuestro mensaje hacia ellos. Pero nuestra oración, nuestra súplica en lo secreto es, Señor, concédeles el arrepentimiento. Porque no pueden. Si tú no haces la obra, dales fe para creer. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente y el hombre está muerto espiritualmente. No puede percibir las cosas de Dios. Son locura para él. ¿Entiendes esto? Cristiano, ¿entiendes esto? No puede. Sí, no puede creer. Son locura. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Está totalmente incapacitado para esto. Esto nos deja claro que es Dios quien tiene que hacer la obra en el hombre. Es su elección soberana sobre los pecadores. Dios salva a quien Él quiere. Cuando pudiésemos haber hecho Dios, no salva ni uno lo merece. Pero en su misericordia, Dios llama a pecadores. Dios salva a pecadores. Solo por su gracia y para su gloria, hermanos. La obra de Dios es esa, hermanos. Esa es la obra de Dios. Dios abre y Dios cierra corazones. ¿Qué es lo que puede abrir el corazón de un hombre? Bien. ¿Qué es lo que puede cambiar un hombre? Solo Jesús. Eso que vio Isaías. Poder contemplar al que vio Isaías. Aquel que puede ver al que vio Isaías y puede reaccionar como reaccionó Isaías cuando lo vio en plena gloria y esplendor y cayó como muerto. Eso cambia a un hombre. Cuando alguien quiere ver a Dios, cuando alguien de veras quiere conocer a Dios, tiene que contemplar a Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Qué decimos? Conoce a Jesús. Él es Dios. Isaías 53. Mira a Jesús. Mira al siervo sufriente, despreciado y desechado de los hombres. Versículo 3. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿De todos qué? Nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quieres conocer a Dios? Esta es la imagen del Salvador. ¿Quieres salvación? ¿Quieres vida eterna? Esta es la imagen del Redentor. Esta es la luz que deben de ver tus ojos. Al Mesías pagando por tu pecado, siendo destrozado en la cruz por ti, herido de Dios, azotado por nuestras rebeliones, llevando sobre sus hombros cada uno de nuestros pecados y pagando por ellos en la cruz. Oh, cuando el hombre puede ver esto, entonces puede responder a Dios. Cuando el hombre puede ver al Mesías sufriente y al Mesías glorioso, como el de Isaías 6 que refiere Juan, Isaías 6:1. Vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas.
Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿Quién dice Juan que es Jehová de los ejércitos? ¿Por qué tiene miedo la iglesia de decirlo? Jehová es Jesús, es Cristo. Y estas cosas habló Isaías acerca de Jesús. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A quien está viendo Juan es Cristo rodeado de gloria. Y los quinceales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Quién es el Rey? Jesús. Jesús. Jehová de los ejércitos. El Mesías sufriente. Es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién puede contemplar esto y ser igual? ¿Quién puede contemplar a Jesús como el Señor y Salvador y permanecer igual? Después de estas referencias que hace Juan, aparece el versículo 42, que parece ser un versículo contradictorio, porque se nos ha dicho que ninguno creyó y ahora se nos dice que algunos creyeron. Bueno, ¿qué estamos leyendo? Con todo esto, dice, algunos de los gobernantes, muchos creyeron en él. Bueno, primero dice que no y que ninguno, y ahora dice que muchos creyeron en él. Aquí estamos hablando de principales, y podemos mencionar algunos como José de Arimatea, como Nicodemo, o otros personajes como ellos, que llegaron a creer en Jesús. Pero dice en la segunda parte del verso 42, pero a causa de los fariseos no le confesaban porque tenían temor, para no ser expulsados de la sinagoga. Y aquí Juan da la tercera razón de la incredulidad de los hombres: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Primero, por la dureza de su corazón. Segundo, porque ya estaba escrito, ya estaba previsto. Y tercero, mucha gente no viene a Cristo porque ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto me ha ocurrido cuando he compartido el Evangelio a algunos. Pero si usted tomara a un grupo de personas y les preguntara: ¿dónde quieres pasar la eternidad? Bueno, todos o la gran mayoría, quizás haya alguna excepción por ahí, pero la gran mayoría nos contestaría: yo quiero pasar la eternidad en el cielo con Dios. Yo quiero pasar mi eternidad en el cielo con Dios. Yo les hago mención, o si usted tiene la oportunidad, usted pregúntele a alguien: ¿y por qué quieres estar con Dios? Tú has de amar mucho a Dios, porque para estar con alguien durante esta vida, es decir, 70 años, tú debes de amar mucho a tu esposa para querer estar con ella, escogerla para estar con ella durante 70, 80 años. Pero una eternidad, tú quieres estar con Dios, tú has de amar bastante a Dios. Y ellos te dirán: sí, yo amo mucho a Dios. Perfecto. Entonces, yo tengo buenas noticias para ti. Yo tengo buenas noticias para ti. Tú puedes estar en el cielo con Dios. Tú dices que le amas. Sabes, Dios ha hecho algo para que eso suceda. Dios ha enviado a su Hijo al mundo
Porque a causa del pecado tú no puedes estar ahí con Él. Él es santo, Él es puro y tú no puedes estar ahí con Él. Así es que Dios hizo algo para que eso fuese posible. Dios envió a su Hijo a cargar por tus pecados, lo pone en esa cruz para que Él recibiera el castigo que tú te mereces. Y si tú crees en Jesús, si tú te arrepientes y te apartas de tu vida de pecado y crees en Él, tendrás vida eterna. ¿Y sabes qué? Si crees verdaderamente, vas a poder estar con Él durante toda la eternidad. Perfecto. No, pues perfecto te pueden decir. ¿Crees esto? Lo creo. Muy bien. Te espero el domingo a las 10 de la mañana. Estudiamos la palabra de Dios y adoramos a Dios allí. Espérame, te va a decir la persona, espérame tantito. Ahí ya se complica todo. Espérame tantito. El domingo, tiene que ser el domingo. Pues fíjate, es que el domingo es el único día que descanso y yo me junto con mis amigos. Y otros te podrían dar otras excusas. Estoy muy ocupado, quizás más adelante me interesen estas cosas. Un momento, ¿cómo que me estás invitando a tu iglesia? Yo soy católico, yo ya tengo una religión. Yo no necesito eso. Otros responderán, ahora mismo no tengo necesidad de esas cosas. Yo soy muy feliz en este momento. Otros te podrán decir, está muy bien lo que me acabas de predicar o enseñar, pero no puedo dejar lo que estoy haciendo en este momento. La Escritura nos dice que estos hombres que menciona aquí no podían seguir a Jesús comprometidamente. Estaban en secreto por temor de los hombres. Esta posición es muy miserable, hermanos. Es una posición muy lastimosa. Está hablando de personas que habían creído y ya no podían negar los milagros y las señales, y el mensaje lo habían razonado y decían, es verdad eso que se está enseñando. Pero no podían comprometerse para ser verdaderos discípulos de Jesús. Seguían a Jesús, lo escuchaban. Dice la palabra que Nicodemo llegó de noche, a ocultas, porque tenían temor. Qué triste posición es esa. No soy de aquí, pero no soy de allá, sino todo lo contrario. No estoy aquí, no estoy comprometido pero con Cristo, pero el mundo, ya no quiero tampoco estar tan comprometido allá, y está entre dos aguas. Qué lastimosa situación, hermanos. Qué incómodo cuando una persona está así. Cuando está en el mundo se siente incómodo porque ha escuchado el Evangelio y ha visto de cerca a Cristo, ha escuchado su palabra, y cuando está en el mundo ya no se siente a gusto en el mundo, ya no lo disfruta, pero cuando está en la iglesia no puede comprometerse, no puede seguir como un fiel discípulo. Qué triste, qué triste. Estas personas son las personas que quieren lo mejor de ambos mundos, quieren lo mejor del mundo y quieren lo mejor de Dios, y ¿sabe qué? No se puede. No se puede. Simplemente no es posible. Esta es la fe de los cobardes. Esta es la fe de los cobardes, y la fe de los cobardes no salva. Ellos tenían temor de confesar verdaderamente a Jesús, y la fe de los cobardes no salva a ninguno. Estaban convencidos de que Jesús era quien dijo ser. Estaban convencidos quizá también de su pecado, y sus conciencias los atormentaban, pero no se atrevían a confesar abiertamente a Jesús. No se atrevían porque eso significaría escarnio, burla, expulsión de la sinagoga. ¿Y saben qué? Yo quiero estar en la sinagoga, quiero seguir con mi religión, pero también quiero participar de los beneficios que Jesús está diciendo: vida eterna, agua viva, luz del mundo. Yo también quiero participar de eso, pero simplemente no se puede. Aunque algunos de ellos posiblemente se convirtieron en este tiempo, en esta
en este tiempo de sus vidas, su conducta era reprobable. Su actitud es reprobable. Cuando hay unas personas dentro de la iglesia que están jugando con el mundo y con la iglesia, dicen son simpatizantes, nosotros le decimos simpatizantes. Esa palabra suena como que muy cordial. Son simpatizantes, son enemigos de Dios. Su conducta es detestable, es aborrecible por Dios. Jesús dice, ¿qué dice la Escritura? Que no es conmigo, es contra mí. Por cuanto no fuiste frío ni caliente, ¿qué le va a pasar a esa persona? Te vomitaré de mi boca. La conducta, una fe cobarde, es reprobable delante de Dios. Ahora, hay cura para esto. Hay cura para la fe del cobarde, hay cura. Jesús dijo en Mateo 10:33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué lastimoso fue mi adolescencia y mi juventud, cuando me movía en la iglesia como pez en el agua, pero siendo un hipócrita. En la preparatoria conocí a mi esposa. Y si usted le pregunta a mi esposa, ¿y cómo era Misael cuando tú lo conociste en la preparatoria? Era como hoy. Ella le podrá decir, cuando yo lo conocí, yo le pregunté, Misael, ¿tú eres cristiano? ¿Qué le contestó Misael? ¿Qué le contestó este hombre? Mis padres son cristianos, mis papás van a la iglesia. Yo a veces voy y acompaño ahí. Cobarde. Una fe de un cobarde. Cuando las personas te preguntan, cuando el mundo te pregunta, ¿tú eres cristiano? Y no contestas con valor y determinación, no confiesas tu compromiso con Cristo, sino que hay vergüenza, hay temor. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto lo dijo Jesús. Esto es verdad. Él va a negar a muchos la entrada a la vida eterna aquel día por esta razón. Pero yo creí, yo sí creí, yo entendí el Evangelio, yo iba y yo simpatizaba, yo estaba allí. No tuviste una fe verdadera, comprometida conmigo. Yo también te negaré en este momento. Este tipo de personas cobardes se encuentran por millares y dentro de las iglesias. Personas que no obran según sus convicciones. Creen cosas. Ya creen cosas, ya entienden cosas, creen cosas de Jesús, de la religión, pero no obran en consecuencia a lo que dicen creer. Millares que saben que deben presentarse ante el mundo como cristianos decididos y no lo hacen. Que saben que su conducta no se ajusta a lo que Dios llama ser un hijo de Dios. Aman demasiado sus placeres temporales, lo que les ofrece este mundo. Se aferran demasiado al mundo y no pueden sentir el placer que ofrece el ser cristiano. No disfrutan el ser hijo de Dios porque no son hijos de Dios. La fe de los cobardes. Pero hay cura para eso. Hay cura para esa fe. Hay cura para esa mancha. Primera de Juan 5:4. Existe el remedio espiritual para este mal. Aquellos que aman el mundo, que aman más la gloria del mundo que la gloria de Dios. Y esta, dice la Escritura,
es la victoria que vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que vence al mundo. Es a saber ¿qué? Nuestra fe. Cree. Cree verdaderamente. Cree. Cree. Cree el Evangelio y abandona tu vida. Abandona tu vieja vida en arrepentimiento y cree que Jesús es quien dijo ser nuestro Salvador y sustituto, que no eres tan pecador, que Dios no te pueda cambiar, que tu pecado no es tan grande, que Él no lo pudo cargar en la cruz. Cristo pagó por cada pecado, por pequeño o grande que tú creas que sea. Él ha pagado el precio para la salvación. Cree el Evangelio, ven a Él verdaderamente y confía en Él. Cree en Dios, cree en Cristo, cree en Él y tendrás la vida eterna. Bien, hermanos, hasta aquí hemos terminado el capítulo 12. Vamos a orar. Solamente Dios puede hacerlo. Si en verdad crees, tienes que abandonarte, arrojarte a la gracia de Dios. Confesar, yo no puedo. Cuando alguien dice yo no puedo, eso es buen inicio. Ese es el inicio. Eso es lo que Dios está esperando. Yo no puedo. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Si tú tienes gracia, si tú tienes misericordia, te suplico, te ruego, le entregues a este hombre pecador, esta mujer pecadora. Padre, te damos gracias por tu palabra.